los santos marchen hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Y cuando el sol no alumbre más, y cuando el sol no alumbre más, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Dios. Estamos a 24 de mayo del 2026, lección número 13. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo, la venida del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia primitiva y el comienzo de la iglesia. En esta hora vamos a inclinar nuestro rostro, oramos a Dios y así continuamos en esta mañana con la orden de escuela dominical. ¿Esté de acuerdo conmigo? Oramos a Dios. Padre, amado de la gloria, en esta hermosa mañana aquí estamos una vez más, reunidos con un solo propósito, el de adorar y bendecir tu nombre y abordar la verdad de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado nos reunimos en este lugar. Te agradecemos la oportunidad que nos das una vez más de entrar por las puertas de este templo por nuestro propio pie y venir a los atrios tuyos en esta mañana con alegría, deleitarnos en la presencia tuya y desde el fondo de nuestro corazón agradecerte la oportunidad que nos permites de ver el sol salir en esta mañana y respirar el aire que tú envías sobre esta tierra. Te agradecemos también la libertad que nos das de reunirnos sin que nada nos lo impida en esta mañana. Pedimos despejes nuestra mente, abras nuestro corazón y así todos los que estamos aquí en este lugar podamos recibir palabra tuya en esta mañana. Hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales, también sé con ellos a través de tu Espíritu y que tu palabra llegue, Señor, que tu palabra fluya hasta donde tú lo permitas a través del medio que son las redes sociales. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu sea con cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Estamos sobre la unidad número 2 del libro de Daniel, pero hoy celebramos lo que es el bautismo. Recordamos el bautismo en el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó la evangelización por mandato del Señor Jesucristo, y era necesario que el Espíritu de Dios viniera y los llenara de poder para poder difundir la verdad del Evangelio, las buenas nuevas. La verdad central dice: Dios derramó el Espíritu Santo para que todos los que siguen a Jesús seamos llenos. Y ese patrón usted lo encuentra en la vida del Señor Jesucristo. Usted lo encuentra en la vida del apóstol Pablo. Usted lo encuentra en la vida de Pedro. En la vida de todos los cristianos debe de ser el mismo patrón. Nacimos del Espíritu, somos llenos del Espíritu y debemos de vivir en esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Por medio del Espíritu nosotros nacemos, y el ministerio del Espíritu Santo tiene muchas funciones, tiene diferentes funciones. Por ejemplo, una de las funciones es que nacemos por medio de Él. Después somos llenos de Él. Y el Espíritu Santo nos ayuda a producir el fruto que Dios anhela y que Dios desea de cada uno de nosotros. Porque Dios tiene expectativas de cada uno de nosotros, por si usted no lo sabía. Por eso es
el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario el Espíritu Santo de Dios. Jesús llevó a cabo su obra, la obra expiatoria en el tema de la salvación, pero en el tema del caminar, del nacer de nuevo y del ser llenos y el de vivir una vida que le agrada a Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, dice Pedro, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es Pedro el que está predicando. Es Pedro el que ha sido lleno del Espíritu Santo y ha hablado en otro idioma. Ha sido lleno del Espíritu Santo. Entonces él se para y predica el primer sermón y predica el segundo. Porque otra de las cosas de que por qué es importante el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es porque el Espíritu Santo habilita a la persona, ya sea en la predicación, ya sea en la música, ya sea en la evangelización, ya sea en la enseñanza. Es el Espíritu el que capacita a la persona. No se puede hacer la obra de Dios con el equipamiento humano nada más. Se necesita la intervención del Espíritu Santo de Dios. Y Pedro está diciendo, miren, el Espíritu Santo de Dios es dado a ustedes, es dado a sus hijos, es dado a los que están lejos y va a ser dado a todos aquellos a quien Dios llame. Por eso es necesario entender lo que la verdad de la palabra de Dios dice a través del Espíritu Santo. Profecías en el Antiguo Testamento de que el Espíritu Santo de Dios vendría, recibiendo el bautismo del Espíritu, o sea, el cumplimiento de la promesa de que el Espíritu Santo de Dios vendría. Bautismo en el Espíritu Santo no nada más para los judíos, para todos los creyentes. Esos son los 3 puntos de la lección que vamos a abordar en esta mañana del tema, el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos días hay de la Pascua al día de Pentecostés? ¿Cuántos días trascienden? ¿Cuántos dijo, hermano? Hay 50 días. Por eso la palabra Pentecostés, ¿qué es lo que significa en el griego? 50. Dios había ordenado en Deuteronomio 16:16 a los israelitas que se les celebrara fiesta. Y todas las cosas que Dios ha hecho y que hizo en el Antiguo Testamento tenían un significado simbólico. Era literal, pero también simbólico, que se vendrían a cumplir en la persona del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo murió cuando era la fiesta. ¿Cuál fiesta se celebraba en Jerusalén? La fiesta de la Pascua. ¿Y se recuerda cuál era la implicación que tuvo la Pascua cuando el pueblo de Israel salió en el capítulo 12 del libro de Éxodo? ¿Cuál era la implicación que tenía? ¿Qué debían de hacer? Matar un cordero. ¿Y qué debían de hacer con la sangre? La historia ahí está. Por eso es importante entender el trasfondo de lo que la Biblia dice. Para entender el Nuevo Testamento tenemos que conocer el Antiguo. Entonces, en el Antiguo Testamento un cordero tuvo que morir para que el ángel destructor de la muerte no tocara a los israelitas, tipificando a lo que Jesús vendría a hacer. Y vino a ser en el tiempo exacto de la Pascua. De la Pascua al día de Pentecostés, porque era la Pascua. Había otra fiesta que no me viene a la mente antes de la presentación del grano nuevo, que significa el día de Pentecostés.
O sea, Jesús aparece, nos libra del pecado, su sangre nos limpia. Y cuando viene el día de Pentecostés, era cuando se tenía que acercar a Dios o llevar a Dios el grano nuevo, la nueva cosecha. Era simbolismo que tenía las fiestas en el Antiguo Testamento y que vienen a cumplirse y tipificaban al Señor Jesucristo. Él es el Cordero Pascual y Él es el que nos va a presentar a Dios como la nueva cosecha en el día señalado. Por eso Lucas, el escritor que escribe el libro, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que acompañó a Pablo y estuvo presente en diferentes excursiones de Pablo, él es el que escribe el libro Hechos capítulo 1, verso 1 al verso 5. Las profecías del bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y se les manda esperar. Lucas, el médico que no era del equipo de los 12, era un gentil. Pero que a Dios le plació, aunque fuera gentil, que él escribiera el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos. Dice, él escribe el libro, el Evangelio de Lucas, lo escribe a un hombre, explicándole a un hombre llamado Teófilo, de lo que Jesús vino a hacer y lo que Jesús vino a desempeñar en el primer tratado, refiriéndose al Evangelio. Oh Teófilo, amigo de Dios, que significa esa palabra Teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está refiriéndose al Evangelio. Verso 2. Verso siguiente. Hasta el día en que fue recibido arriba, hasta que se cumplió su muerte, su resurrección, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso siguiente. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esa palabra es clave. Indubitables. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Verso siguiente. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Se recuerda que Juan el Bautista vino bautizando, preparando el camino. Él mismo lo dice, para cuando apareciera Jesús. Y a Juan le mandaron decir, los fariseos y los saduceos, lo mandaron investigar y le dijeron, ¿quién eres tú? Y él les dijo, yo no soy el que ustedes buscan. Yo vengo delante de él, así como profetizó Isaías, el mismo que ustedes escudriñan. Yo soy el que vengo delante de él. Pero detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de arreglarle la correa del guarache que trae. Él los va a bautizar con fuego. Y a todo el que no se halle bien parado delante de él, ¿saben qué? Les va a meter el hacha y los va a tumbar. Capítulo 1 del Evangelio de Marcos, verso 8. Le mandan preguntar a Juan, ¿quién eres tú? Yo a la verdad, dice, os he bautizado con agua para perdón de vuestros pecados, para arrepentimiento, para que se arrepientan. Pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con el Espíritu Santo.
Capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 15 y verso 16. Estamos hablando de lo que Jesús dijo del Espíritu y de lo que las Escrituras dicen del Espíritu. Juan vino predicando y enseñando el arrepentimiento y los bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y él dice: yo no los voy a bautizar con fuego. El que viene detrás de mí, al que le vengo abriendo el camino, él se va a encargar de eso. Verso siguiente, esto es lo que Jesús le dice a los discípulos: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, refiriéndose al Espíritu, para que esté con vosotros para siempre. Verso siguiente, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará. No dice con. Quiero que analice bien lo que la Biblia dice. Cuando Jesús dice morará con vosotros, se está refiriendo, está hablando en manera plural. Morará entre nosotros en grupo, entre los que estemos, y estará en nosotros, en mí, en usted, en el hermano, en la hermana, en todo el cuerpo de Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo de Dios, que está en manera congregacional, en grupo, en manera plural y también en manera singular, individual. Capítulo 15, verso 26. Estas son las dimensiones del Espíritu que Jesús habló. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, dice: yo se los voy a enviar. Yo le voy a decir al Padre que les envíe al Consolador para que esté con ustedes, para que los asista, para que les enseñe, para que les guíe, para que les ayude a dominar sus instintos, a dominar sus interior. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, verso 8 en adelante. Son escrituras muy conocidas, pero que a veces es bueno darles una repasada. Capítulo 16, verso 8 en adelante. Jesús está hablando del Espíritu, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo de pecado. Él es el que nos convence a nosotros que estamos mal delante de Dios, y por Él nacemos. Cuando venimos a la congregación y escuchamos la predicación del pastor, la predicación del que está predicando, del que está enseñando, algo nos compunge dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios, que está trabajando en usted y está trabajando en mí para poder nosotros recibir el don, la gracia. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso siguiente. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Verso siguiente. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Verso que sigue. Jesús se está despidiendo de ellos y les está diciendo: esta es la función que va a tener el Espíritu. Y estamos hablando de que las profecías de que el Espíritu Santo de Dios vendría y bautizaría a los cristianos están en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, antes de ascender al cielo, después de haber resucitado, hay 40 días en los cuales Él está con sus discípulos y viene al monte de los Olivos. Allí en ese capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 10 en adelante, Él se despide de ellos, pero está hablando con ellos y les dice: quédense, no se muevan hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Antes de que Él fuera crucificado, les dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi función como Salvador va a terminar, pero el Espíritu yo le voy a decir al Padre que lo envíe para que los asista y los acompañe en todo su caminar como cristianos en esta tierra. Ese va a ser el ministerio del Espíritu.
Ese es el ministerio del Espíritu que todavía está vigente. Esperar puede haber sido un mandato difícil de seguir para ellos. Sin embargo, Jesús declaró que no tendrían que esperar demasiado para recibir el don que el Padre les había prometido. Como lo dice el verso 5 del libro de los Hechos, capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 4 y verso 5, nada más estaba llevándole con la palabra de Dios para que vea que el Espíritu Santo de Dios no es cualquier cosa, hermano. Por eso existe mucho cristianismo dentro de las iglesias de Dios, dentro de un letargo espiritual. Porque el Espíritu Santo no se le da el lugar que merece el Espíritu Santo de Dios en la vida. Y no voy a generalizar, pero usted lo puede ver, usted lo puede percibir. Les mandó que no se fuesen de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, el verso 5 del libro de los Hechos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6 al verso 8. Los discípulos tenían preguntas, toda su vida habían anhelado la venida del Mesías, un tema de tantas profecías del Antiguo Testamento. Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano y ellos querían un libertador. Y el libertador que ellos esperaban era un libertador militar. Querían que viniera un Julio César, querían que viniera un Nabucodonosor, querían que viniera un Alejandro Magno del aporte de esos personajes, de Ciro el Grande, que viniera y los librara y los hiciera libres del yugo romano. Pero lo que ellos no entendieron es que Dios los entregó a todos ellos por una sola razón: por su desobediencia y su obstinación. Entonces los que se habían reunido, ¿cuántos eran los que estaban ahí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído la Biblia? Había 120 personas, dice la Biblia, que estaban ahí. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta lo siguiente, verso siguiente. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El verso siguiente les dice: miren, lo que ustedes necesitan ahorita, no nos vamos a meter en esos terrenos. Lo que el Padre ha puesto en su sola potestad lo ha declarado, les puede decir Jesús en el libro de Daniel. Lo que Él va a hacer acerca de la restauración del pueblo de Israel. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después que sean embestidos y que sean llenos, entonces me van a ser testigos, comenzando en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, ¿y hasta dónde? ¿Y se cumplió la palabra de Dios o no se cumplió? Porque nosotros no estamos a 10 minutos del territorio de Israel, donde Él le dio esas palabras a los que estaban ahí. ¿A cuántas horas estamos, hermano pastor? En avión. En avión. A 20 horas de aquí. Y no nada más se ha detenido el evangelio aquí. Si usted y yo vamos desde la Patagonia hasta la Groenlandia, le aseguro que hasta allá está el evangelio. Y me estoy refiriendo de polo a polo, por si no me entendió. El polo norte y el polo sur. Desde la Argentina hasta el polo norte. Entonces, cuando usted dice que es cristiano y cree en la palabra de Dios, crea en lo que la verdad de la palabra de Dios dice. No se haga una idea de que será, no será, será cierto, no será cierto. Aún en sus luchas y en sus pruebas que usted tenga, nunca dude de la veracidad de la palabra de Dios. Y dele gracias a Dios por lo que Dios le ha dado. Que no es cualquier cosa, es un don de Dios lo que nosotros recibimos.
Capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, verso 8 y verso 9, dos versículos muy conocidos que dicen, porque por gracia, ¿qué? Y la palabra gracia, ¿qué significa? Un favor que yo no merecía, ni usted tampoco, ni nadie en este mundo. Ninguna expectativa llenamos delante de Dios para que Él obre en favor de nosotros. Le nació a Él porque dentro de la verdad de Él, Él es misericordioso y amoroso. Entonces por eso, porque por gracia sois salvos, dice Pedro, por medio de la fe. Y esto, ¿saben qué? Mexicanos, anglosajones, indios, australianos, chinos, japoneses, de todas las nacionalidades, no es porque ustedes se los hayan ganado. Es un regalo de Dios para todos los seres humanos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Mandato de esperar y la promesa de ser llenos del Espíritu Santo se cumplió. Es un regalo de Dios el ser salvos, y es un regalo de Dios el ser llenos. Nadie en este mundo, hermano, puede ejercer, es más, ni llevar el cristianismo propio hacia adelante, si no es por la ayuda del Espíritu Santo de Dios. O dígame a alguien si le estoy mintiendo, porque nacimos con una naturaleza caída, y todas las inclinaciones que nosotros tenemos es el 100% hacer el mal. Y para poder llevar la vida cristiana necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Porque si usted quiere ejercer un llamado que Dios le dio, sea de predicación o sea de enseñanza o sea de evangelización, usted y yo necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Este es un patrón que Dios muestra desde el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 16. Le voy a dar nada más un ejemplo. Capítulo 9 del primer libro de Samuel, verso 16. Dios es el que llama. Mañana, Samuel, a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tribu de Benjamín, el cual se llama Saúl, al cual tú, Samuel, mi profeta, mi juez, mi sacerdote, vas a ungir por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y él, Saúl, va a salvar a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Capítulo 10, verso 1 en adelante. Pero el verso 8, capítulo 10, verso 8. Desde el verso 1 Samuel lo está ungiendo y le está diciendo lo que le va a acontecer. Y eso que él le dice le aconteció ese mismo día. Verso 9. Aconteció luego que Samuel acabó de hablar con él, que al volverle él la espalda a Samuel para apartarse de él, le mudó Dios su corazón. Cuando se despiden, están hablando: Samuel, que te vaya bien. Samuel da la vuelta y Saúl da la vuelta para allá. Dios le muda, Dios lo cambia, Dios lo transforma. El verso siguiente, lo que Samuel le está diciendo desde el verso 1 le acontece. Y cuando llegaron al collado, he aquí que la campaña de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder, y profetizó entre ellos. Para poder Saúl llevar a cabo el ministerio de rey que Dios lo estaba llamando, tuvo que haber una intervención divina. Y Dios lo llevó a cabo así en el Antiguo Testamento. Lo mismo sucedió en la vida de David. Tenían que ser ungidos con el aceite a través del profeta
que simbolizaba el Espíritu Santo de Dios, y tenía que haber una transformación en la vida de la persona que Dios llamaba. O sea, tipifica lo mismo en el Nuevo Testamento. Tiene que haber una intervención del Espíritu Santo de Dios en la vida de los que enseñan, en la vida de los que predican, en la vida de los que se consagran a Dios. Porque si no es a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios, no hay nada. No hay nada, hermano. Yo no puedo retener versículos de la palabra de Dios y trazar una enseñanza o trazar una predicación por mi humanidad misma. Sí puedo, a lo mejor las capacidades que yo pudiera tener, pero no tendría el impacto que cuando viene a través del Espíritu Santo de Dios. Yo puedo entretenerle a usted si tengo la capacidad, si tengo la habilidad, si Dios me dio esa capacidad, pero de nada me va a servir porque no va a trascender y no le va a ayudar a usted, porque el Espíritu Santo de Dios no está en medio, ni en mi vida personal, ni en el mensaje que yo le estoy dando. Para terminar, no crea que me he perdido y que ando desorientado en esta mañana. Le estoy hablando con la verdad de la palabra de Dios, y la Biblia es muy extensa, hermano, muy vasta para poder hablar del tema del bautismo del Espíritu Santo. Trato de enfatizarle cuál es la función del Espíritu. Y no crea que Dios lo envió porque no tenía otra cosa que hacer. Dios lo envió porque Él sabe que lo necesitamos. Lo mentiroso, lo corajudo, lo pendenciero, parrandero y jugador a mí no se me quitó, porque a mí se me puso y dije, porque yo soy bien mexicano, yo lo voy a someter. No, no es con mi fuerza ni es con mi capacidad. Porque si fuera por mi fuerza y por mi capacidad, todavía estuviera en esos terrenos, porque el orgullo del ser humano es más grande que lo que el ser humano es. Y cuando el orgullo del ser humano es movido por el enemigo, pero cuando es movido el orgullo del ser humano, cuando es quitado por el Espíritu Santo de Dios, Dios hace grandes cosas a través de las personas que Dios llama. Para terminar en esta mañana, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 1 al 4. Dios siempre cumple sus promesas, dice el comentarista. Hechos 2 describe el día de Pentecostés. Jesús había dicho a sus seguidores que esperaran la venida del Espíritu Santo, y vemos que obedecieron sus palabras. Verso 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, los 50 días exactamente que Dios había trazado en el Antiguo Testamento, en el capítulo 23 del libro de Levíticos, ahí están las fiestas, las cuales Dios había instituido para el pueblo de Israel. Y la fiesta de la Pascua no cayó como por suerte o como por arte de magia para que Jesús asistiera a esa Pascua, la comiera y fuera a la cruz. Y el día de Pentecostés, exactamente los 50 días después, no están ahí como por arte de magia. Están ahí porque Dios tenía un propósito y se cumplió en el tiempo exacto que Dios así lo trazó. 49 días y un día después de la Pascua era el día de cuando se ofrecía el grano nuevo. Estamos parados en ese día, el día de Pentecostés. La nueva cosecha, la cosecha que Jesús va a presentar delante del Padre, comenzó desde el día, ese día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Verso siguiente. Haciendo lo que Jesús les dijo, que esperaran. Esperaron los días que hayan sido, pero llegó el día, porque Dios siempre cumple su palabra. Y va a ser en el día de Él, no es en el día de nosotros. El tiempo de nosotros es limitado, y aparte el tiempo que nosotros manejamos queremos que sea cuando nosotros así lo necesitamos, pero el tiempo de Dios opera diferente. Y de repente vino del cielo un estruendo. Eso fue lo que vino primero. Se oyó un estruendo como de un viento recio que soplaba. Así se oyó ese estruendo, como de un viento
recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso siguiente. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre los que estaban ahí. Dice que sobre los que estaban ahí se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Según quién? Cuando usted estudia el trasfondo de ese capítulo, se dará cuenta que las lenguas que ellos hablaron eran lenguas ¿qué? Comprensibles. Porque había personas de diferentes nacionalidades ahí que hablaban diferentes lenguas, que se reunieron para esos días. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Y dice bien clara la Escritura que el Espíritu Santo según el idioma que cada quien hablara, les dio a los que estaban ahí para que hablaran las cosas de Dios. Y para que los que hablaban chino, japonés, italiano, alemán, inglés, mexicano, tlaxcalteca, lo que haya sido, las entendieran. Que estaban glorificando a Dios en la lengua de ellos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Hermana, el lugar es suyo. El tema es bien vasto, hermano. Y se repite, la lección se repite año tras año. Pero lo importante es entender cuál es la función y para qué vino el Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros, la importancia que tiene. Dios les bendiga a todos. Precioso tópico, como decía el maestro, controversial, sí es. Pero nos gusta enseñar sobre el Espíritu Santo, mas estará dentro de nosotros, como dice la palabra. Tendremos los frutos del Espíritu, nomás lo conocemos. Una cosa, cuando el Espíritu está vigente en nosotros, nuestra vida refleja los frutos del Espíritu. Conocer del Espíritu es una cosa, vivir en Espíritu es otra. Y eso es la diferencia de la iglesia de hoy en día. Lo puedo decir que pocas veces no escuchamos mensajes sobre el Espíritu Santo y la importancia que es. Por eso ahora hay una iglesia tibia como la de la Odisea. Una iglesia que no tiene remordimiento, si viene o no viene, cómo viene, qué hace, qué no hace. Todo se aprueba. Eso es porque el Espíritu Santo no está vigente en las vidas dentro de nosotros. Conocerlo con la mente es una cosa, vivirlo es otra. Son personas totalmente diferentes. Lo podemos ver en lo que dijo de Pedro, ¿verdad? Pedro sin el Espíritu Santo se peleó y le negó y tanta cosa que hizo. Pero cuando recibió la llenura del Espíritu Santo, predicó con poder y resultaron 3,000 almas agregadas a los 120 que estaban de la iglesia. Es de veras maravilloso. Y a la iglesia de este día, del siglo XXI, le falta el Espíritu Santo. Como digo, cuando hablamos, nos estamos haciendo culpables de conocer lo que debemos de ser. Pero la pregunta es, ¿de veras estamos nosotros con los frutos del Espíritu? Do we have the fruits of the Spirit in us? ¿Tenemos los frutos? Porque si los tenemos, nos redarguye a toda verdad y a toda justicia. Nos deja saber cuando estamos mal, nos deja saber que debemos llamar a este. Pero seguimos aquí con la segunda parte de la parte número 2, Hechos 2:5. Algunos podrán pensar que Pentecostés comenzó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, como el hermano nos estaba diciendo. Pero para los judíos eso ya era una fiesta que se celebraba. Y la muerte y resurrección de Jesús ocurrieron durante la Pascua, cumpliendo la promesa del Cordero, ¿ok? 7 semanas después llega Pentecostés,
¿Qué es la fiesta después de Pentecostés de los judíos? ¿Alguien se acuerda? De las trompetas. ¿Y qué tipifica? Puede tipificar el rapto. Por eso siempre hay algunos que dicen que el rapto sucederá durante septiembre, octubre, durante lo que es la fiesta de las trompetas, porque es lo que significa. No sabemos el día ni la hora, mas dijo, no son de las tinieblas para que este día los sorprenda. Como quiera, yo me pongo lista en septiembre, octubre. Todo el tiempo estoy lista, pero estoy más lista entonces, porque eso sí significa la trompeta. Entonces, este derramamiento del Espíritu Santo ocurrió durante el Pentecostés. ¿Cuántos días después de la Pascua? ¿Cuántos días dijimos? 50 días después de la Pascua, cuando estaban ellos celebrando la cosecha del año. Muchos judíos iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta y se quedaban hasta la fiesta de la Pascua. Por eso las calles estaban llenas de todo tipo de gente, por eso había gente ahí hablando todo tipo de lenguajes. Y qué asombroso que Dios eligiera esta fiesta de la cosecha para enviar al Espíritu Santo y marcar una nueva época de la cosecha espiritual. Okay. ¿Cuándo nació la iglesia, hermano? ¿Cuándo nació nuestra iglesia? No 37 años. ¿Cuándo nació la iglesia de Cristo? El día de Pentecostés. ¿Y qué periodo se comenzó durante el día de Pentecostés? El periodo de la gracia. El periodo de la gracia. Todos estamos aquí, nos fijamos de la gracia de Dios o ese favor inmerecido. Y hay veces que por ese favor inmerecido también pensamos que Dios tolera el pecado, tolera cualquier excusa que le damos. Y realmente, faltándole la compunción o convicción del Espíritu Santo, nos hacemos cristianos mediocres de la iglesia de la Odisea. Pero cuando llega el Espíritu Santo y está vigente en nosotros, se ve por las señas. El árbol por el fruto se conoce. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hay una diferencia en nuestra vida, hermano. Hay una gran diferencia. Los frutos están siendo enseñados a las personas. Seguimos aquí. Decimos, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estaban ahí esos. Y el 6, ¿qué dice? Number 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los iba a hablar en su propia lengua. Estaban hablando los lenguajes como español, italiano, esos lenguajes. No estaban en lenguas angelicales. Ellos estaban oyendo el mensaje que estaban diciendo esta gente. Y dijeron, como si a mí me miran y estoy hablando ruso, pues todo el mundo sabe que no se habla ruso. Y al oír a hablar otro lenguaje, pues sí, se asombraron todos. Y la multitud que estaba ahí incluía judíos de todas las naciones. Por eso había muchos diferentes idiomas que estaban hablando en Jerusalén. Y esos extranjeros se maravillaron cuando escucharon los que estaban diciendo. Y el 7 y el 8 que dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, ¿por qué estaban hablando como los medios, los elamitas, en diferentes que estaban ahí? Estos eran galileos, pero estaban hablando los lenguajes de los otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los estaba dirigiendo como hablasen. Hoy yo sé que años para atrás, cuando más se andaban unos levantándose que nuevo vino y nuevo esto y nuevo lo otro, nuevo espíritu, todo esto, hasta escribieron muchos libros de esos que trataban de enseñarle a la gente cómo hablar en lenguas, cosas así ridículas, que por mucho de eso hay gente que se quedó ni para atrás ni para adelante, se quedó en neutral, que no saben qué creer, pero no tenemos que confiarnos en la que la gente nos diga. Podemos ir de rodillas, podemos ir a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu mismo nos guíe a nosotros. Seguimos aquí. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro lenguaje en la que hemos nacido? ¿Okay? Porque eran galileos y estaban hablando otro lenguaje. El Espíritu Santo los dirigió a hacer eso. He escuchado testimonios en mi vida de gente que puede transmitir mensajes que usados por el Espíritu Santo, hablándole a la gente. Y hay veces que el Espíritu Santo nos da un mensaje para una persona individual y vamos al oído solamente de Dios orando y le transmitimos lo que el Espíritu Santo dice. Ese es el Espíritu Santo usando a las personas a cual están empoderadas por la llenura del Espíritu Santo. Dice que había partos, medios, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y el 10, ¿qué decía?
en Frigia y Pampila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como proselitos y el 11, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban testificando allí. Cuando una persona es usada por el Espíritu Santo es maravilloso, hermano. Trae bendición a aquellos que los escuchamos, trae bendición, trae vida, trae ayuda a lo que necesita. El Espíritu Santo, ¿para quiénes fue enviado, hermano? Para la iglesia, para nosotros. El día que nos vayamos en el rapto, el Espíritu Santo, como lo conocemos ahora, se quedará individualmente porque va a estar con los 144,000 y va a estar con los 2 olivos en Jerusalén también. Pero como lo conocemos ahorita, que puede venir sobre todos, ya se quitará, porque el Espíritu Santo fue enviado para nosotros, para la iglesia. Y qué tremendo, hermano, que en vez de la iglesia tomara ventaja, los que algún día oíamos hablar en lenguas, ahora está medio, no lo escuchamos, vemos las vidas que no reflejan los frutos del Espíritu. Y eso es algo que vamos a dar cuenta a Dios, cada uno de nosotros. Que por qué, si tenemos el Espíritu Santo, por qué es que ahora desobedecemos la palabra de Dios, hacemos cosas que nosotros sabemos bien que están mal, sin ninguna conciencia. No hay conciencia, no hay convicción. Las personas que un día hace 30, 20, 10 años para atrás llegaron llenos del Espíritu Santo, ahora ya no se siente nada, ya no se platica nada. ¿Por qué? Eso vamos a dar cuenta a Dios cuando estemos, si es que llegamos a su presencia. Y seguimos aquí, que está en el 11. Los versículos de 9 a 11 hablan de los orígenes específicos de estos visitantes del Imperio Romano, de Persia, de Mesopotamia. Y el 12, ¿qué dice? Vamos a ver aquí. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Era algo nuevo, algo diferente, algo que una época nueva que se había creado. Fue cuando comenzó la iglesia. Y nosotros, hermanos, debemos estar bien contentos porque tenemos toda la libertad para adorar a Dios. ¿Qué nos impide de estar en la casa de Dios? ¿Sabe qué nos impide? ¿Mande? Dice que la pereza, lo voy a decir de otra manera. O tengo cosas que hacer en mi casa, tengo cosas más importantes. Es el día del Señor, pero yo tengo que ir a trabajar. Cosas así. Esta semana estaba llorando y Dios sabe las tribulaciones que estoy pasando individualmente, pero está conmigo. Y lloraba yo ahí sola en la casa cuando dije, ¿cómo sabiendo que esto está mal lo permiten? ¿Cómo sabiendo las personas que esto es antibíblico y lo hacen? Señor, solo oro por las personas que yo tampoco no vaya a caer en las trampas esas que ahora han caído, que ya obediencia a la palabra de Dios no es importante. Obediencia a mis deseos es lo que yo voy a hacer. Y seguimos aquí con esto. ¿Qué dice el 13? Vamos a ver lo que dice el 13. Incapaz, ¿cómo fue la explicación? Mas otros burlándose decían, estos están borrachos, estos están llenos de mosto. A todos le echan la culpa al diablo después cuando no lo pueden explicar, ¿verdad? Que están borrachos, que están llenos de mosto. La persona va a dar una explicación conforme su vida de él. Ahí en el día de Pentecostés el poder del Espíritu llenó a los seguidores de Jesús y todos a su alrededor vieron lo que Dios estaba haciendo, que Él estaba siendo glorificado. Y Dios continúa hoy en día empoderando a su pueblo con el bautismo en el Espíritu Santo, incluyendo la capacidad de hablar en otras lenguas. Y al cristiano que puede decir, no, yo recibí el Espíritu Santo hace 30 años. ¿Y ahora qué, hermano? ¿Cómo vivimos? ¿Qué es lo que enseñamos a los que están alrededor de nosotros? Yo tengo muchos años. ¿Reflejará mi vida que yo estoy siendo ejemplo para usted? O a lo mejor yo soy estorbo para usted, piedra de tropiezo, porque yo sí sé lo que la palabra me manda. ¿Estoy proyectando una vida llena del Espíritu Santo? ¿Por qué me acerco a los hermanos? ¿Hablarles de quién o de quién? Es peligroso, hermano, decir tenemos el Espíritu Santo y vivir una vida como los pecadores, o peor, como dice que somos vómito a Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes son vómito a Dios? Los tibios. Son vómito, ni Dios los quiere. ¿Cómo vivimos nuestra vida? No, hermano, yo cuando estoy en la iglesia yo estoy cantando. ¿Y cómo estás los otros 6 días que no vienes? O 2 semanas que no te presentas. ¿Quién nos va a creer, hermano? Porque el Espíritu Santo nos hace ser los mismos todo el tiempo. Yo he visto gente que llega y se acerca al Señor y su vida refleja
que se acerca al Señor. ¿Por qué? Porque buscan más de Dios cada día, buscan más estar en su presencia, buscan más venir a la casa de Dios, buscan más ser parte de la iglesia. Yo vi de un grupo de varones ayer y gracias porque me mandaron la foto, yo la puse en el Face y dije, ¿dónde estaban los demás? ¿Que no es bonito y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía? ¿Qué sería más importante de estar con mi hermano? Quizás si estaba trabajando usted no pudo venir. Pero estas son las cosas que cuando uno tiene el Espíritu Santo debe de dar fruto de que quiere estar con la congregación, quiere estar con los demás, quiere habitar. Es más importante estar con nuestros hermanos de hermanos en Cristo que aquellos que no son cristianos. Pero eso es individual para nosotros. Aquí seguimos adelante, ¿ok? Dios continuó empoderando a su pueblo con el bautismo del Espíritu Santo, con la capacidad de hablar en otras lenguas, ¿ok? Y si aún usted no ha recibido la llenura, antes, hermano, cuando la gente era salva, la segunda cosa que le decían es, busque la llenura del Espíritu Santo, busque la llenura del Espíritu Santo, busque, ¿por qué? Porque ese es el poder de Dios para poder seguir siendo cristianos. ¿Qué pasa cuando la persona se enfría, se resfría, se pone tibio y el Espíritu Santo se aparta? ¿Cómo es la vida del personal? Lo podemos ver a nuestro alrededor. Es muy común. No hay compunción, no hay convicción, no les interesa nada. Tan pronto dicen una mentira como dicen una verdad. Tan pronto dicen yo voy como no voy. No hay nada. El día del Señor estaba yo preparando una plática y el texto sencillo, que el saber hacer lo bueno y no hacerlo se llama ¿qué? Pecado. Y me vino fuerte. ¿Y qué no sabe la gente que trabaja los domingos es pecado? Sin embargo, lo hacen. Ya no hay convicción. Ya no hay sentir por haber ofendido a Dios. Ya no hay malestar porque no vengo a la casa de Dios. Me presento como una pecadora, como un pecador, y si te gusta bien y si no, no. ¿Qué es lo que está faltando? Que el Espíritu Santo se ha apartado de las vidas de los cristianos. Y la iglesia de la Odisea prevalece. La iglesia de la Odisea prevalece. Y seguimos aquí en la parte número 3. ¿Por qué les digo esto? Porque el Espíritu Santo me estaba hablando a mí primero. Antes que uno pueda enseñar es porque uno vive la vida que está enseñando. Dice aquí, bautismo en el Espíritu para todos los creyentes. Pedro proclama el Evangelio. El asombroso de la multitud, ¿ok? Seguimos aquí. El 14, ¿cómo dice? El Espíritu Santo marcó una diferencia. Entonces Pedro, acuérdese aquel Pedro que negó al Señor, aquel cobarde, aquel que se fue y se escondió, que no pudo, porque no tenía el Espíritu Santo, no estaba empoderado, no tenía el poder de Dios. Él actuó como todo un pecador. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ahí estaban todos los discípulos del Señor, dice, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Quién lo empoderó? ¿Quién le dio la fuerza, el aliento para pararse? Si no fue el Espíritu Santo. Qué tremenda vergüenza que tengamos el Espíritu Santo y tengamos temor de todo, hermano. Hay veces que ni a nuestro propio esposo nos invitan que vengamos y nuestro esposo dice, no vas. Ah, bueno, honey. ¿Y desde cuándo que obedecemos a los hombres antes que a Dios? ¿Verdad? Y seguimos aquí. Él se paró, se sentía empoderado, no porque era testarudo, y estoy usando la palabra que está escrita aquí en el maestro, personalidad testarudo, sino por el poder del Espíritu, y comenzó a predicar ¿con qué? Con autoridad. Es lo que nos está faltando, hermano, la autoridad del Espíritu Santo, y eso es porque no tenemos el Espíritu Santo, se ha apartado de nosotros. Que gritemos y saltemos y digamos todo lo saben, porque como dijo el hermano, ya sabemos hacerlo, pero nuestra vida no refleja una vida llena del Espíritu Santo. Las obras del Señor no están como prioridad en nuestra vida. No es que nosotros queramos hacer las cosas, nomás nos sentimos hacerlas, porque la prioridad no es el Señor. Pero dice aquí que comenzó a predicar el Evangelio Pedro con autoridad, basándose en las palabras del profeta Joel, para explicarle a la multitud lo que ellos estaban viendo. Esto fue un evento el día de Pentecostés y dejó a la multitud atónita diciendo, ¿qué está pasando? What's happening? What's going on? Bajo la dirección del Espíritu Santo le dijo Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz.
levantó la voz, gritó. Hay veces que tenemos miedo hasta alzar la voz, hermano. Ya no sentimos ni las fuerzas para hablar fuerte. Dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿Y qué le dijo? Primero, ¿qué le dijo en el 15? El 15, 15. Porque esto no están borrachos, esto no están ebrios, les quitó eso de la mente, ¿okay? Como vosotros oponéis. Porque ¿por qué es lo que tiene la gente carnal? Siempre piensa en lo carnal. Oh, no, estos están drunk, they're drunk. Yeah, they're drunk. Como vosotros oponéis, puesto que es la hora tercera del día, era la mañana, todavía no era ni tiempo de que los que estaban acostumbrados a tomar, tomaban. ¿Y qué dice sigue adelante? Vamos a ver el 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Le repitió la profecía de Joel. Y el 17. Y en los postreros días. ¿Cuándo son los postreros días, hermano? Estos. Comenzó el día de Pentecostés. Y en los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Alguien ha recibido un sueño, ancianos? Yo le puedo decir, los últimos 7 años he recibido 5 y los tengo bien vigentes en mi mente. Preciosos sueños que he recibido. Y ellos son los que me han ayudado a seguir adelante porque concuerdan con la palabra de Dios. Confirman las cosas de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Nuestros jóvenes están orando. Nuestros jóvenes son cristianos, hermano. Los traemos a la casa de Dios. ¿Nos interesa si vienen o no vienen? ¿Cómo están nuestros jóvenes en la viña del Señor? ¿Qué es lo que están haciendo en la obra del Señor? Y yo sé que muchos de ustedes están jóvenes y tienen jóvenes que comienzan a trabajar, pero le voy a decir que un ancianito que medía 5 pies dijo: tú no vas a trabajar ni un día de servicio ni el domingo. Y él mandaba, hermano, y medía 5 pies de altura, es todo. Pero tenía un celo por la obra de Dios. Y es lo que nos está faltando ahora, que nuestros hijos nos están dirigiendo a nosotros. No son cristianos porque no se someten a nosotros como padres. Si nuestros hijos fueran cristianos, se sometieran a nosotros. Pero como son pecadores, andan de rebeldes. Y se lo puedo decir porque eso lo dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos la culpa que nuestros hijos se estén perdiendo por permitirles quebrantar la palabra de Dios. No tiene negocio un cristiano trabajando un domingo. No tiene negocio un cristiano trabajando el día de servicio. No, yo no lo voy a mantener. Usted lo trajo al mundo, usted manténgalo, porque eso es su responsabilidad. Entonces, cuando esto no nos afecta a nosotros, hermano, si venimos el domingo o no venimos, ¿qué clase de Espíritu Santo hay en nosotros? Damos excusas miles. ¿Por qué digo esto? Porque los frutos del Espíritu se están viendo en nosotros. Y los amo con todo mi corazón. Y yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Seguimos aquí en el 18. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán. Le damos la oportunidad nosotros al Espíritu Santo para que sea derramado sobre nosotros. Le damos oportunidad para que nos use nuestros labios para profetizar. O ni siquiera pensamos en eso nosotros. Lo agarramos de juego todo. Hacemos burla. Es algo muy serio ser cristiano, hermano, lleno del Espíritu Santo. Es muy serio porque tenemos un compromiso con esa promesa del Padre. Y seguimos aquí. Joel había profetizado que en los últimos días, cuando viniera el Mesías, Dios derramaría su Espíritu sobre toda la humanidad. Esto incluye a hombres y a mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres. Al dirigirse a la multitud, Pedro dejó claro que este acontecimiento era el cumplimiento de la profecía de Joel. ¿Ok? Y hoy en día hay aquellos. Llévame a Hechos 2, 17 al 21. Hechos 2, 17 al 21. Vamos a ver lo que dice aquí. 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y el 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervos aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y el 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor del humo. Hasta el 21. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está, hermano. ¿Y sabe qué se predica hoy en día? Cessationalism. Que las 3 del Espíritu Santo cesaron el día de Pentecostés. ¿Qué fueron? Que lo que llegó como
como wind. ¿Cómo? El viento fuerte, las lengüitas de lumbre que cayeron y que ya no se hablan lenguas. Las primeras dos sí cesaron, pero hablar en lenguas debemos de sentir la libertad para hacerlo. No quiere decir que lo voy a decir aquí enfrente de ustedes, pero lo puedo hacer en mi casa, en mi aposento, como Él nos dijo, entra en tu aposento. Y si es que toda la congregación está hablando en lenguas, por gloria a Dios lo hacemos todo. Y si es que todos somos cristianos, pues no debemos de asustarnos por nada de estar orando y hablando en lengua. Pero tengamos mucho cuidado con esto del Espíritu Santo. Por eso mucha gente no le gusta hablar de Él, hermano. Y es más, ya ni le dice que tiene la llenura del Espíritu Santo. Ya no oye esos testimonios tampoco, porque las vidas no reflejan la llenura del Espíritu Santo. No es una vez al mes, una vez a la semana, es 24/7. Seguimos aquí. Este derramamiento es de gran importancia. Antes de la venida de Jesús, el Espíritu descendía sobre pocas personas, como cuando el profeta oraba para algún rey o algo, así venía el Espíritu Santo. Pero ahora no, todos tenemos la libertad para sentir la presencia de Dios, para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo sentimos, hermano? ¿Por qué no? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos un servicio de vigilia, una oración? ¿Por qué? Porque la oración no es nuestra prioridad. Tenemos tiempo para todo lo demás, invitamos para todo lo demás, pero un servicio de oración, una vigilia, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es nuestra prioridad. Y por eso la iglesia está como está. Y ojalá que alguien me esté oyendo por las redes sociales que ahora no se levantó ni a ir a la iglesia porque está de fiesta con Memorial Day. Seguimos aquí, ¿ok? A una pregunta, hermano Carrión. ¿Quién puede recibir el bautismo del Espíritu Santo estos días? ¿Quién? Es para todos. Es para todos, everybody. Todos podemos recibir la llenura del Espíritu Santo. Yo la recibí cuando tenía 8 años, el día que fui salva. ¿Cómo sé? Porque cuando comencé a hablar lenguas en un servicio de misioneritas. ¿Usted cuándo lo sirvió? ¿Cuándo lo recibió? Y porque tiene el Espíritu Santo, cuando hace algo mal, le viene la convicción, le llama la atención. ¿O ya se apartó de usted el Espíritu Santo? Seguimos aquí, la gente responde. Pedro presentó el Evangelio ahí en Mateo 28:19, cuando dice ir y hacer discípulos a las naciones. Pedro comenzó a predicarles en ese momento cuando los 3,000 fueron salvos, ¿ok? En ese día, representantes de todas las naciones estaban allí en Jerusalén y el plan de Dios de redención, Pedro lo puso adelante. Vamos al Hechos 2:36, ¿qué dice? ¿Qué más les dijo Pedro? Hechos 2:36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta fue predicación de Pedro. Y el 37 que nos dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos oído palabra que nos conmueva. ¿Y por cuánto nos conmueve, hermano? El miércoles tuvimos una palabra de Dios muy bonita. ¿Cuántos hasta ahorita ya se nos olvidó? ¿Dónde están los demás que las estuvieron diciendo aleluya, gloria a Dios? Quizás andan fuera y no digo esto porque es día de fiesta y avisaron muchos que iban a salir. Gloria a Dios que salieron. Pero ¿qué de los otros que se olvidaron de la palabra de Dios, de que nos habló de las damas, de que debíamos de cuidar a nuestros hijos y traerlos a la casa de Dios y ser ejemplo para ellos? Entonces vemos aquí, hermanos, ¿qué haremos? Y el 38 que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primer cosa es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, hermano? Sentir dolor y pena por haber ofendido a Dios. ¿Cuántos sienten dolor y pena sencillamente por no guardar el día del Señor? Es algo muy sencillo. O hay veces que están, yo lo veo en el online viéndonos de la casa. There's no hurt for offending God. No hay dolor por ofender a Dios, por no guardar su día como Él lo pidió. Y un día vamos a dar cuenta de algo tan sencillo como eso. Seguimos aquí, ¿ok? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben cómo pedir el don del Espíritu Santo? ¿Cuántos les interesa pedir? No. ¿O cuántos es importante para su vida? Por eso vivimos una vida raquítica, hermano. Por eso no tenemos interés. Cuando oímos algo que no nos gusta, ¿qué hacemos? Cerramos los oídos. Volteamos y le platicamos algo más al que está sentado al otro lado de nosotros.
para no escuchar. Tenemos nuestra propia enseñanza allá en las bancas de en medio y de atrás, otra contrario a lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque debemos estar todos unánimes, juntos y unidos para que se pueda sentir la presencia de Dios en este lugar. Y no nomás aquí, sino en el servicio, en la Iglesia Universal del Señor. Dijimos, observe como dice, arrepentimiento, que demuestra un cambio de corazón. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? Por ahí comienzan las canciones y ya la patita también ya le comienza ahí a moverse. O ya le seguimos porque en años para atrás lo sabíamos. Ay, sí, este es de los 50, porque ahora tocan mucho de los 50 y 60, porque los de ahorita parecen de máquinas de lavar. Entonces, dice aquí, Dios en su gracia perdonaría los pecados y lo restauraría a una relación correcta con Él. ¿Para quién es la promesa? Para vosotros, hermano Carrión, es la promesa. Para vuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, para todos nosotros. Nuestros hijos, ¿cómo viven la vida? Pretendemos que conocen, sí, pero ¿cómo está su vida? Están en pecado nuestros hijos. ¿Por qué? Si nosotros sabemos la palabra de Dios, ¿por qué no los hemos podido mantener aquí hasta aquí? Y yo sé que muchas veces nos duele y no nos gusta que nos culpen, pero nos cuesta. Mi hijo tiene 46 años y ahí estoy. El otro día le dije, ayúdame a subirme a la silla porque se me hace que te voy a tener que dar una buena, porque tengo que instruirlo en la palabra de Dios. No le hace que esté grande. Yo soy la madre, yo tengo el derecho, tengo la obligación y la responsabilidad de que mi hijo se mantenga en la casa de Dios. Si no se mantiene, es mi culpa, porque no he hecho lo que yo pueda. Ahora, cuando usted ha hecho todo lo que usted puede, lo demás se lo dejamos a Dios. We've done everything we can. Los trajimos hasta el último minuto, completó 21 años y dice, I'm out of here. Entonces ahí están nuestras oraciones. Hábleles, Señor, para que sus almas no se pierdan. Háblales. Pero cuando uno de madre no está en la casa de Dios, ¿qué ejemplo le damos? ¿Dónde es Espíritu Santo que dijimos que tenemos? Es serio, hermano, decir que tenemos Espíritu Santo y vivir una vida raquítica. Y seguimos aquí, ¿ok? Para todos los que están lejos, preguntaban a muchos más que miles que estaban visitando a Jerusalén ese día. ¿Ok? 38. ¿Y qué dice 39? Ya vamos a terminar. Porque para vosotros, hermano, cada uno de nosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si Dios le dio el Espíritu Santo, si usted dice que tiene el Espíritu Santo y ahorita no está vigente en usted, busque a Dios, busque a Dios. Puestos de pie, hermanos, y yo quiero que se gocen esta tarde. No vamos a estar aquí, pero gócense como hijos de Dios. Tengan buen tiempo y los vemos el próximo servicio. Padre Santo, te alabo y te bendigo. Te doy la gloria y la honra. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos deja.